Voy a ver la primera parte. Listo, Javier. Buenos días, bienvenidos, profesor Daniel, adelante. Bueno, perfecto. Giorgio, ¿qué opinas? Esperamos un par de minutos más para arrancar, para que la gente se alcance a conectar. Sí, si quieres, 2 Bueno, sí, minutos. qué pena con los que estuvieron acá súper temprano, súper puntuales. Vamos a esperar un minutico más. Espero todos hayan amanecido muy bien. Bienvenidos todos. Vamos a esperar un minutico más. Para todos. Gracias Buenos por la días. invitación. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a ustedes. Y chévere poder estar aquí en esta presentación. Disculpa, ¿quién nos habla? Juan Carlos Zambrano, de la Universidad del Rosario. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, un gusto. Daniel, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes. No, qué bueno tener compañeros del Rosario también. Listo. Bueno, vamos a esperar 30 segunditos más a que se termine de conectar la gente y arrancamos. Buenos días, Diego Telles. Buenos días, Diego. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, gracias. Estar pendiente de darle admit a los que van llegando externos, ¿no? Giorgio, no sé si a ti te llegan también, por si se me escapa alguna. Sí, yo me ocupo de eso. Sí, ahí estoy pendiente, pero por si acaso después cuando arranca a hablar. Si quieres, ya creo que ya podemos empezar. Listo, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este seminario de investigación de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Ágora. El día de hoy tenemos el gran placer de contar con el profesor Carlos Pombo. El profesor Carlos Pombo es profesor asociado de la facultad, pues digamos, por supuesto, todos las personas, los profesores internos, pues lo conocen, porque pues es uno de los profesores con mayor trayectoria aquí en la facultad. En particular, es una persona que hace investigación de muy alto nivel. Él ha publicado en el Journal Top en su field. Por ejemplo, una de sus últimas publicaciones es en el Journal of Corporate Finance, que es claramente el top en el tema de Corporate Finance, que es su campo. Y pues bueno, es una persona, es un investigador muy activo. Ha sido profesor, digamos, visiting faculty en INSEAD, en Toulouse, en Pompeu Fabra. Y bueno, el tema de la investigación, bueno, digamos, el campo más específico de Carlos es el tema de corporate finance, regulación y organización industrial. Y pues como ustedes saben, el título entonces del paper que nos va a presentar hoy Carlos es On the Substitution Effect of Board Capital as a Governance Mechanism in Emerging Markets, Evidence from Latin America. Entonces, pues yo creo que es el concepto de Board Capital, que es un concepto, pues, digamos, relativamente nuevo. Creo que es bastante interesante. Creo que de pronto si Carlos nos cuenta un poquito sobre, pues probablemente lo tiene planeado contarnos sobre el concepto de Board Capital, y que en conversaciones un poco informales con él más o menos me contó que también tiene puede tener alguna relación con la diversidad precisamente de la junta directiva, como el perfil de la junta directiva, incluso podría ser en temas de género y, bueno, educación y esto como vamos a ver. Entonces, pues de nuevo, bienvenidos a todos. Este es entonces, como saben, la primera serie, digamos, virtual de Ágora. El semestre pasado tuvimos que hacer una pausa un poco mientras nos ajustábamos al tema de la virtualidad, que, bueno, como sabemos todos, tiene ventajas y
y desventajas, digamos, no nos podemos ver los zapatos, pero no podemos ver los zapatos de los compañeros, pero la gran ventaja que vamos a tener este semestre es que vamos a poder tener una nómina un poco más internacional, digamos, vamos a poder tener invitados externos internacionales mucho más fácilmente, entonces yo creo que eso puede ser una cosa muy chévere para el seminario también, y pues entre nuestros speakers internos tenemos ya 3 que confirmaron que son de muy alto nivel, entonces pues bienvenidos a todos. La mecánica que habíamos pensado, que vamos a probar, digamos, este es el primer seminario virtual, entonces de Agora, entonces lo vamos a pensar del siguiente modo. La idea es que dejemos las preguntas, si posible, para los últimos 20 minutos y durante los siguientes 40 minutos. Entonces Carlos va a hacer la presentación. Y bueno, de nuevo bienvenidos a todos y esperemos que les guste mucho la presentación de Carlos. Carlos, por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la introducción. Buenos días a todos. Esperemos que el tiempo nos alcance, porque hace unos minutos pues estábamos hablando que es que tengo una obra de remodelación aquí arriba en mi apartamento y espero que los obreros no empiecen a golpear antes de las 9:30. Bueno, muy bien. El paper que voy a presentar, pues este es un paper que ya tiene sus varias versiones. Originalmente, por lo menos la base de datos viene de una tesis doctoral que dirigí hace unos años en la facultad, de mi estudiante Jairo Villamil, que está trabajando en UNIDO, y en el proceso pues uno de mis coautores de Chile, Cristian, que está actualmente en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. Este paper, digamos, si bien es de Corporate Governance, de pronto es el paper conceptualmente más desde el punto de vista de management que he escrito. Y pues creo que a lo largo de la presentación pues debe quedar un poquito pues claro este enfoque, porque el tema de Work Capital originalmente es un tema más de management, pero que desde el punto de vista de Corporate Finance pues lo hemos incluido, o varios estudios los han incluido para evaluar y para mirar el tema de los atributos y la diversidad en los directores o miembros de los consejos de administración. Muy bien, entonces lo que quiero hablar hoy están en estos 5 puntos. Quiero empezar entonces pues, dedicarle una primera parte de la presentación a lo más importante, que realmente cuál es la motivación o cuál fue la motivación de esta investigación, las preguntas, la pregunta de investigación y el marco analítico, y luego sí ir rápidamente pues a la parte de los resultados empíricos. Entonces, un momento que se me fue esta cosa. Bueno, este paper realmente, digamos, pertenece a una literatura creciente y relativamente nueva en Corporate Finance, que está relacionado con el estudio de heterogeneidad en juntas directivas. Desde el punto de vista de Financial Management, el tema de diversidad y de diversificación en juntas directivas pues ha tenido gran atención tanto de los reguladores como de la política pública, y esto fue particularmente importante desde el 2006, cuando cuando Noruega, como uno de los primeros países en Europa, estableció la cuota del 40%
de participación de mujeres en los directorios en las empresas listadas en Noruega. Luego le siguieron otros países escandinavos, Finlandia, Suecia, Francia comenzó a implementar ya su política de cuotas en el 2015, bueno, España, Italia, y pues esto ya, digamos, se ha vuelto más que todo como una norma. Ahora, ¿cuáles eran los argumentos? Digamos, estos estudios básicamente son muy enfocados, o los estudios asociados a diversidad en nuestra disciplina originalmente pues han estado muy enfocados al tema de factores demográficos y principalmente pues al tema de género. ¿Ok? Entonces, digamos, ejemplos pues de estudios importantes en finanzas sobre diversidad diversidad desde el punto de vista demográfico de las juntas, pues estos son unos ejemplos. Está el paper de Adams y Ferreira con datos de Estados Unidos. Estos dos papers, el de Dietmar y el de Mazza y Miller, que evalúan el caso particularmente de Noruega como un experimento, en el sentido de, pues, hubo un estudio de eventos, hubo una norma que a todas las empresas en el 2006 pues tuvieron que implementar. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? En muchos términos de eficiencia y de valoración en las firmas. Los resultados, digamos, tienden a no ser generosos con la medida, son bastante críticos, y uno de los argumentos que están detrás de estos papers, el de Mazza y el de Areni y Dietmar, es que de pronto al imponer la cuota, usted genera un problema de selección de mercado y deja por fuera, independientemente del género, en este caso, porque uno puede establecer una cuota por otros criterios, profesión, edad, o lo que uno quiera, tener gente más joven en juntas directivas, por ejemplo. Si asociar a ser joven es tener mayor espíritu emprendedor o no. Uno puede pensar en todo este tipo de criterios. El establecer cuotas de por sí es interferir un poco el rol de asignación del mercado de los directores. Entonces es un poco la crítica que está detrás de esos resultados, pero desde el punto de vista empírico también es muy difícil establecer una evidencia causal entre imponer, digamos, exógenamente esa diversidad y que esto tenga un efecto ex post, por ejemplo, en las tasas de inversión, en la inversión en investigación y desarrollo en las empresas, y finalmente, pues, todos estos factores conjuntos pues se van a reflejar en el mercado, los inversionistas lo van a percibir así, y esto se tiene que reflejar en la capitalización de mercado de las empresas y en la Q de Tobin que estén reflejando. Entonces, lo que llaman los co-founding effects es muy difícil porque hay muchas cosas que pueden estar sucediendo al mismo tiempo. Muy bien, entonces, esto pues como ejemplos de papers. Ferreira, es Daniel Ferreira, que está en el London Business School, tipo especializado en tema de juntas. Digamos, en uno de en este special issue que hubo sobre diversidad de juntas directivas en el Corporate Governance International Review del 2015, él hace realmente un muy buen resumen en qué estamos o en qué estábamos en el 2015, en qué hay acuerdo y hay algo de consenso en relación con la diversidad y en los directorios, y pues sus consecuencias en por qué se demanda diversidad, qué tipo de empresas pueden demandar más juntas o directores con diferentes perfiles, etcétera. Y digamos, se resumen más o menos en estos 5 puntos, en el cual, digamos, las características de las firmas pues van a tener también
un efecto sobre la demanda de diversidad. También, digamos, el tema de legitimidad es importante con el, digamos, como dice aquí, con el external environment. Entonces yo tengo personas que de pronto hacen parte del grupo de los independientes y tengan, digamos, son reconocidos en ciertos públicos locales, pues esto da un poco más de legitimidad. La parte de las redes sociales y todas el relacionamiento, el background, tiene, digamos, un efecto importante al hacer estos nombramientos, y más particularmente en el caso de los Estados Unidos, cuando pues tengo representación de grupos minoritarios y sobre todo asociado a temas de minorities en los Estados Unidos, si es latino o africano-americano, etcétera, esto parece ser un obstáculo importante para que ellos puedan, digamos, actuar y hacer sus papeles de supervisión y control como directores. Muy bien, entonces, déjenme borrar aquí. Entonces, nosotros pues analizamos y tratamos de ir un paso un poco más adelante, retomando un concepto del Board Capital, en el cual Board Capital, digamos, es una suma de atributos en términos de Human Capital, y Human Capital pues aproximado por atributos en educación, y el capital relacional o relational capital, pues que es toda la parte del perfil profesional de los directores, es decir, si los directores han tenido experiencia como gerentes o no, si los directores han sido emprendedores, han sido fundadores de empresas o no, si los directores han sido tecnócratas o tienen experiencia en trabajar en el sector público o no, y hacemos, digamos, tomamos en cuenta esa información para poder, de alguna forma, de esa información cuantitativa, generar un índice, y ese índice pues va, digamos, incluido en la ecuación de regresión y en la parte del diseño empírico. Nosotros llevamos ya varios años con este paper, pero el periodo que cubrimos no es, digamos, causal, es decir, nos enfocamos en estos años 2001-2012, porque fue en estos años donde las principales reformas a emisores de valores en términos de gobierno corporativo se llevaron a cabo. Dos ejemplos puntuales: la ley de IPOs en Chile se expidió en el 2001, el mercado segmentado de Bovespa, que se llama el Nuevo Mercado, también empezó en el 2001. En Colombia la ley 964 de finales del 2005, y reformas financieras pues que también se llevaron en todos estos países a lo largo de esta década, que obviamente tenían incluido ya estos elementos de tener una mayor, digamos, regulación y supervisión en temas muy delicados de gobierno, como son todo lo de transacciones relacionadas en grupos holdings, más revelación de información de ownership, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, esto implica que en los años donde, digamos, hubo cambios importantes en la composición de los directorios, sobre todo en términos de los independientes, ocurrió en estos años, y que a su vez pues también implicó un cambio y tener directorios más diversos. Bueno, eso como de antecedentes desde Sudamérica. Bueno, entonces el concepto de Board Capital, como decía,
realmente se basa, digamos, en una visión integrada entre la visión de agencia, que es la visión que nosotros, digamos, usamos en finanzas, pero un poco más antigua también desde el punto de vista del Resource-Based View, en el cual yo nombro, o las empresas nombran directores con ciertas características por sus conexiones, por su experiencia, digamos, si es una persona que tiene mucha experiencia en el sector financiero y además es un experto en risk management, pues este director va a ser muy importante para la política de endeudamiento de las empresas. Eso es parte de aprovechar ese know-how del director, pero para aprovechar ese know-how del director, yo tengo que revelarle voluntariamente más información. En cambio, en el esquema tradicional del Agency View, pues es a través del monitoreo, el esfuerzo de monitoreo que hacen los directores de una forma lo más profesionalmente posible para, digamos, garantizar el fiduciary duty que se tiene con los shareholders, y es que por ejemplo, que los proyectos de inversión que se aprueben, se tenga toda la información disponible, se decida con toda la información disponible, y se garantice en la medida de lo posible la mejor calidad en esos proyectos de inversión. Como decía, entonces tenemos dos componentes importantes: el componente de Human Capital aproximado por educación, y el componente de Relational Capital asociado pues básicamente al perfil profesional. Y Board Capital pues se podría considerar como un input organizacional. Un input organizacional que, si yo tengo, entre comillas, directorios más profesionales, pues esto va a tener claramente varios efectos, pero dos muy importantes son los spillovers que se pueden generar, es decir, a través del Relational Capital, las empresas pueden tener mejores oportunidades a través de este mecanismo con estos directores, de su financiación externa, de diseñar mejor su política de endeudamiento, de atraer nuevos inversionistas, de establecer diálogos con inversionistas institucionales, etcétera. Pero también desde el punto de vista de gobierno, es claramente una señalización de mercado en el cual se está diciendo, mire, nosotros tenemos, usted mire la Junta, analice quiénes están ahí, y cualquier inversionista, y sobre todo no retail investor, pero particularmente los institucionales, sí miran esto con mucho cuidado. De hecho, también está, digamos, aquí es un caso como de preferencias, desde el punto de vista de la literatura de los inversionistas institucionales. Yo puedo tener los dos efectos. Al inversionista institucional le gusta empresas con buen gobierno, o con juntas directivas, como digo yo, más calificadas y más profesionales desde el punto de vista de ellos. Pero también está el otro efecto, que ellos entran y presionan, hacen activismo y presionan a que haya cambios en directorios. Y eso, pues, digamos, está documentado y lo puedo mirar por ambas vías. Aquí, digamos, el market signaling está más asociado a ese tipo de preferencias donde puedo atraer inversionistas. El marco conceptual muy de management, como digo, esto es lo más de management que digamos, conceptualmente que he escrito. Un segundo. Aquí se puede, digamos, resumir en esta gráfica, en el cual pues yo tengo, digamos, como las dos, la visión integrada entre el Agency View, que va por acá, y el Resource-Based View, que va por acá. Entonces, el Agency View, estoy hablando de monitoreo por este lado. Ok, y por este lado, pues,
lo relaciono con provisión de recursos. Esta gráfica pues no es de nosotros, esto es del paper de Hillman, y pues al final del día yo puedo tener un efecto sobre el desempeño y la valoración de la valoración del mercado de las empresas, ¿ok? Entonces, esto es como un resumen o un mini resumen de ese marco conceptual. Ahora, el Board Capital como un input, al mirarlo en el tiempo, pues es un input, es un capital que es relativamente fijo en el corto plazo y con eso es con lo que yo tengo que trabajar. No es un input variable. Entonces, en la medida en que yo tenga, digamos, las características deseadas en la conformación de los directorios, pues esto no lo puedo cambiar tan fácil. Y así quisiera cambiarlo, pues tampoco es posible hacerlo. Digamos, si uno quiere en Colombia, por poner un contexto, personas muy, digamos, especializadas en gerencia de riesgo y además que tenga un doctorado en finanzas, pues van a haber muy poquitos y muchas empresas van a querer tener esa persona en su junta directiva. Unas lo van a poder tener y otras no lo van a poder tener. Entonces también hay digamos, unas restricciones naturales a las conformaciones del Board Capital. Por lo tanto, el Board Capital para nuestro análisis empírico pues está dado, es lo que está y es como un input cuasi fijo en el corto plazo. Bueno, entonces otro punto importante es que si bien yo tengo los dos papeles de monitoreo y de provisión de recursos, esto no implica que un director pueda cumplir conductuamente las dos cosas al mismo tiempo. Y de hecho, eso es lo que sucede. Bueno, en términos el modelo empírico también incluimos pues atributos demográficos que son, digamos, que van en la línea de los primeros de estos estudios que mencioné, pues está básicamente, empezamos a trabajar con edad, pero no tuvimos, digamos, la suficiente información para todo el panel y nos afectaba mucho, digamos, algunos de los resultados. Y nos concentramos donde teníamos más información, que fue en el lado de gender y nationality. Entonces, estos atributos demográficos también en sí implican un incremento en diversidad. En general, pues, las hipótesis van con todos los argumentos teóricos detrás, es que pues a mayor por capital, pues ya de hecho, pues va a implicar unas juntas más heterogéneas. Ahora, en relación con las hipótesis de trabajo, en la medida en que yo haga más monitoreo y en la medida en que voluntariamente, digamos, me revelen más información para la provisión de recursos, esto implica que pues haya una mayor disciplina sobre las gerencias y pues de ahí nuestra primera hipótesis, que a mayor heterogeneous board en términos de educational and relational capital, pues va a haber uno espera una relación causal positiva con el desempeño y valoración de mercado de la firma, pero digamos que un aspecto importante es que este efecto puede ser diferencial y diferencial entre firmas, es decir, entre firmas que puedan tener bajos estándares en buenas prácticas de gobierno, como por ejemplo tener juntas directivas donde la fracción de independientes sea muy poquita o menos de la aconsejada, que generalmente hay un acuerdo que entre el 20 y el 30%, y eso es lo que la normatividad de la OECD recomienda, o donde haya un poder discrecional muy fuerte del CEO al ser el presidente de la Junta. Todavía tenemos empresas, no solo en Colombia, sino inclusive a nivel de Estados Unidos, de muchos CEOs son los chairman of the board, y esto pues le da un poder discrecional muy fuerte a las gerencias. Pero como estamos en el mundo emergente, también hay un problema de grandes accionistas o block holders en el cual la literatura de block holders, la propiedad corporativa realmente en el mundo emergente y bueno, y en Europa también, con excepción de Inglaterra, esto está concentrado
4, 5, 6 grandes grupos de bloques de votación, grandes accionistas, y entre los grandes accionistas, pues yo puedo tener dos efectos o dos equilibrios, por llamarlo así. Uno bueno y uno malo desde el punto de vista social. El bueno es que un segundo o un tercer block holder puede controlar al mayoritario, en el sentido de que si no se tienen los votos absolutos para tener el control absoluto, por decir algo, el mayoritario puede tener el 40% en votos y el segundo puede tener el 10%. Pues entonces, si se quiere, si se necesita establecer un diálogo entre el segundo y el primero, pues para tener una decisión, digamos, mayoritaria. Pero también está la posibilidad de formar una coalición, y si la coalición es sostenible, pues esta coalición actuaría como controlante, y con todo el riesgo que hay de tunneling y con todo el riesgo que hay, digamos, de desviación de recursos cuando tengo estos problemas de common ownership entre las holdings y las empresas, o sea, toda la parte de transacciones relacionadas, que es muy complejo. Entonces, el tema de contestability ha sido, digamos, bastante documentado en estudios de corporate ownership, diciendo que en la medida en que haya más contest, es decir, más posibilidad de block holders de poder controlar a sus otros block holders, pues va a haber un efecto positivo, o la menor probabilidad de formar una coalición. Muy bien. Entonces, borro acá. Ups. La segunda hipótesis entonces va relacionada precisamente a eso, es que el efecto, si bien puede ser positivo, es diferencial, y es diferencial según el tipo de firmas en términos de su potencial gobierno corporativo. Nosotros, digamos, esperaríamos que en firmas con esquemas débiles internos, pues el papel de esta junta pues, profesional sea mucho más, el efecto marginal mucho mayor. Bueno, adicionalmente, a un nivel macro de calidad de instituciones, como el rule of law, e indicadores similares, pues esto también tiene un efecto y un efecto moderador del board capital sobre la valoración corporativa. Entonces, lo que miramos y pues tenemos en algunos resultados es que, a pesar, digamos, de que estamos estudiando 6 países de América Latina en términos de calidad institucional, como variables como el rule of law, quality of institutions, etcétera, estas del Banco Mundial, uno sí ve diferencias muy grandes. Una cosa era Chile en estos años, y otra cosa es Argentina. Uno en el top de estos indicadores macro, y otro en la parte pues más abajo. Ok, bueno, yo creo que esto es como la parte conceptual. Entonces déjenme moverme en estos 15 minutos más o menos que tengo, ya la parte empírica y resultados del paper. La muestra, después de aplicar, pues digamos, filtros, sobre todo en estos estudios en Corporate Finance y Governance, o trabaja usted con empresas del sector real, o trabaja con instituciones financieras, pero no las mezcle. Es una de las, digamos, ya de las características de este tipo de estudios, pues porque la parte de gerencia de riesgo es totalmente diferente. Muy bien, entonces aquí estamos trabajando con sector real y excluimos algunas empresas que están sujetas específicamente a regulaciones puntuales, como pueden ser utilities, y generalmente quedamos con un panel de 442 empresas que realmente son las grandes, las que están pertenecen a los índices, etcétera. Bueno, el baseline regression, o sea, la ecuación base, entonces nosotros pensamos o modelamos la Q como nuestro variable de desempeño, es decir, la relación de mercado versus el valor en libros, controlado
por nuestros índices del World Capital Index, estas variables demográficas, otras variables de juntas directivas, como por ejemplo la razón de independientes y pues controles específicos de la firma, y el modelo pues incluye varios efectos fijos a nivel de industria, país y año, y es un pooled regression, pero controlado por este tipo de efectos fijos, perdón. Bueno, ¿cómo medimos diversidad? Usamos un indicador que se utiliza mucho en sociología y, bueno, y en algunos estudios en gobierno corporativo, pues también lo han utilizado, que es parecido al Herfindahl Index, pero que se llama el Blau Index. Y el Blau Index lo que me dice es que si tengo poca diversidad, este P, que es una participación de los atributos al cuadrado, va a terminar siendo 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces, en la medida que el Blau Index pues tiende a 0, tengo poca diversidad. Déjeme ver si puedo ir rápido. Tengo aquí un ejemplo sencillo de cómo se construye esto. Digamos, un ejemplo caso a caso. Por ejemplo, si yo tengo una junta directiva de 10 y tengo 5 y 5 entre hombres y mujeres, pues el Blau Index es de 0,5. Pero si solo tengo hombres, pues el Blau Index es de 0. Y así sucesivamente, si lo puedo mirar en categorías de educación, etc. Bueno, sobre la base de datos, pues aquí, digamos, se describe qué tenemos, qué tipo de firmas son, pero digamos, hay datos interesantes. Uno era este, que fue el que digamos, en su primer momento, pues dio la confianza de que este hand collect, porque fue hand collect, gran parte de esta base de datos fue manualmente recolectada a través de las biografías de los directores. O sea, esto tuvo un trabajo enorme detrás. Bueno, hay variables fáciles de registrar. La participación del 7% de mujeres en juntas directivas en estos años. Esto ha subido un poco en los últimos años en América Latina, pero no es más del 14%. Este dato era el dato, por ejemplo, de el dato que las consultoras como Deloitte en sus encuestas, en las empresas que hacían seguimiento de los directorios, se tenía. Entonces, digamos, ya era consistente. Una razón de independientes, no de externos, pero sí de independientes baja. En relación con educación, encontramos que sí, el 24% en la muestra, pues los directores tienen un MBA y 31% de ellos han tenido alguna experiencia como CEOs o son CEOs de forma simultánea en otras empresas. Y pues bueno, aquí ya estamos viendo los Blau índices en cada una de estas categorías y pues son digamos, índices que tienden a ser más bajos de 0.5. Bueno, esto en relación con la base de datos, es una base de datos interesante y puede uno mirar muchas otras cosas, pero digamos, esto resume más o menos en las variables, digamos, aquí solo estoy mostrando en las variables pues, que nos interesan, en las variables de hipótesis, ya digamos en relación con la Q de Tobin, pues la media es de 1.23, que es más o menos lo que se ha mostrado en muchísimos estudios con datos de América Latina para estos años, pero la mediana, o sea, la mitad de la muestra está casi por debajo de 1, entonces tampoco es que haya sido un súper desempeño. Bueno, entonces sigamos ya con algunos resultados. Y borro acá. El primer resultado pues es del modelo base, teniendo en cuenta, digamos, modelos parciales y el modelo completo, pero lo que digamos de esta tabla, pues los comentarios principales pues de esta tabla es que si observamos, pues digamos, el efecto
del board, este es el Board Relational Diversity Index, o sea, el índice de Board Capital asociado al perfil profesional, pues tenemos efectos marginales alrededor del 9%, un poco mayor es el del Human Capital, el del Board Human Diversity Index, que es el 12% al 13%, y un promedio entre los dos que sería la suma del Board Capital Index total, que es una suma entre estos dos. Entonces no es un efecto para nada despreciable en términos de la Q. Un cambio en una desviación estándar en el índice tiene un efecto importante en cambios en la Q. Bueno, un segundo resultado está relacionado mirando, a ver, borro acá. Mirando, Carlos, ¿sí? disculpa te interrumpa, ya quedan, pues la idea es terminar a las 9:30 y ya son las 9:12. Entonces, si quieres, cierra en Listo, menos de deme 5 minutos los resultados para que los tengamos un poquito de resultados. tiempo para preguntas, por favor. Gracias. Listo. Bueno, entonces, bueno, esto es el mismo modelo, pero mirando pues las variables individuales, el Blue Index de educación nos muestra que es el que tiene más efecto. Aquí, digamos, está lo que mencionaba de el efecto marginal del Board Capital Index es mucho menor o es considerable, digo, es considerablemente mayor en empresas con esquemas de gobierno débiles, como por ejemplo cuando el CEO es el chairman, entonces aquí el efecto es mayor, o cuando hay low contestability entre los holders, el efecto es mayor, o cuando las juntas directivas tienen bajos niveles o números de miembros independientes, el efecto es mucho mayor. Entonces esto es importante porque este esquema complementa y ayuda a que, digamos, se mejoren estos problemas de gobierno interno. Finalmente, entonces, déjenme ir sobre la parte del efecto moderador de las variables institucionales macro de los países, y aquí se me fue un segundo. De los países, entonces, como vemos, en cada uno de los casos, las variables que tomamos, que fue calidad regulatoria, rule of law y control de corrupción, el efecto se disminuye, el efecto marginal. Si no tuviese el efecto moderador, este es el efecto marginal, y pues siempre se baja, digamos, 300 puntos base, 500 puntos base en este efecto marginal, que esto es importante. Entonces la lectura de esto es que ese efecto complementario, ese efecto positivo que tiene el Board Capital sobre la Q o la valoración corporativa, pues en la medida en que el ambiente macro y la calidad institucional macro sea mejor, pues menos necesidad yo tengo de tener este control interno. Es un efecto complementario, y pues de ahí el título del paper. Bueno, esto creo que estos son la parte, digamos, más importante de los resultados. Hicimos varios test de robustez, sobre todo para ver el tema de causalidad, que siempre es algo importante en este sentido, si realmente el Board Capital Index está causando cambios en Q. Nuestros test a partir de esta estimación de diferencias o lagged difference, pues nos da un poco este resultado.
Y pues estas diríamos que serían las tres principales conclusiones: que el Board Capital es significativo, que los efectos pues son diferenciales y tenemos, los efectos son diferenciales y este efecto diferencial es el que nos permite pues hablar también de que si tengo firmas con bajos niveles en sus esquemas de gobierno, pues tener estas juntas mucho más diversas y profesionalmente más calificadas me sustituyen esos, digamos, ese status quo de, de implementación de prácticas, de las buenas prácticas corporativas. Bueno, yo creo que con esto termino. Creemos, pues, seguimos creyendo, y eso es lo que lo ponemos en el paper para los reviewers en los journals, es que pues realmente aquí hay una contribución interesante, pero hay que tener en cuenta el contexto, y es el contexto de qué firmas y qué personajes estamos analizando y en qué periodo de tiempo. Y ese contexto a veces no es fácil que digamos, un evaluador que esté en los Estados Unidos y no te da mucho contexto de América Latina, a veces puede hacer algo contraintuitivo en ciertos resultados. Yo dejo aquí pues abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Vamos entonces a dar inicio a la sesión de preguntas. Veo acá que Nicolás Contreras tiene un par de preguntas, porque si quieres no las hace pedido a vos, Nicolás. Ah, perdón, es una pregunta que está en Facebook Live, entonces Nicolás no la puede hacer, entonces se las leo. Dice, ¿cuál es la incidencia de una mujer en una junta directiva para la toma de decisiones empresariales y cuál fue el nivel de significancia de recuadrado del estudio? Bueno, en el caso de nosotros, el tema, el efecto marginal está capturado ya en las variables de demografía, pero en los estudios donde se concentran en el gender diversification basados por ejemplo, en el caso de Noruega, pues la evidencia muestra que es una variable que no es estadísticamente significativa, es más que todo, y en algunos casos puede ser negativa. Perfecto. Diego Telles, me parece que quisiera hacer una pregunta. Oiga, Diego, hágala fácil, hermano. Sí, hola Daniel, hola Carlos, qué bueno verte y escucharte. No, Carlos, es una cosa muy sencilla. Pues bueno, tú sabes mejor que cualquiera pues las críticas que suelen hacerse a estos trabajos con relación, digamos, a los sesgos de causalidad, si es Board Capital el que causa Q de Tobin. Y resulta que hay un trabajo de Mueller del 93, creo, que propone una medida que se llama la Q marginal. Pues no sé, digamos, que tanto la conoces. Y de alguna manera la Q marginal de alguna manera permite como identificar mucho mejor como la precedencia, digamos, de las características de la Junta con relación, digamos, al desempeño. Entonces, mi pregunta es si de pronto han considerado en el estudio unas medidas alternativas de desempeño a la Q de Tobin que de pronto permitan observar de una mejor manera esa precedencia y esa causalidad que puede generar, digamos, el Board Capital. Sí, el marginal Q básicamente lo que trata de aislar es como un efecto como de tendencia, como una volatilidad que uno pueda mirar en este indicador. No lo digamos, no lo incluimos en este paper, pero digamos, uno de los puntos que siempre los referees, sobre todo recientemente, hacen énfasis es sobre esto, porque básicamente
esto va más allá, y es que si la Q que estoy observando y estoy midiendo está reflejando precios de eficiencia o no. Y en mercados, pues, en mercados emergentes, cuando son tan sujetos el mercado de renta variables a manipulaciones de diferentes actores que tienen algo de poder de mercado, pues se sabe que, pues, que la Q, digamos, perdería su valor como indicador realmente de performance de mercado. Dicho esto, digamos, o dada esta salvedad que, bueno, la Q la tenemos que medir y perfecta o imperfectamente. Nosotros hicimos, y está en el paper, pues presentamos una regresión alternativa con ROE y ROA y el modelo se mantiene. Vale, listo. Ahora, quería, Diego, un poco, digamos, que señalar que en esta especificación que nosotros trabajamos aquí de difference o lagged difference, trata de, digamos, parcialmente de responder ese tema de causalidad. Es que este bicho se me esconde por acá, entonces a veces me sale y a veces no. Este enfoque de tomar las diferencias en el Q con las diferencias en las variables, pues, que yo estoy considerando exógenas, pero además, pues la variable de interés mía es esta. Si yo observo crecimientos rezagados, digamos aquí en el caso del Board Capital, voy a tener un efecto de un crecimiento en la Q. Estudios, por ejemplo, sobre impacto de presencia no solo de presencia, sino del monto invertido de inversionistas institucionales, y eso causa o no mejoras en índices de gobierno corporativo, hacen este mismo enfoque. Entonces nosotros realmente nos basamos en varios papers que utilizan, en Corporate Finance y Governance, que utilizan como este enfoque como parcial para poder contestar el tema de causalidad. ¿Correcto? Vale, Carlos, gracias. Buen trabajo. Listo. Muchas gracias, Diego, por la pregunta. Buena discusión. Entonces, en ese sentido, si alguien más no tiene una pregunta, yo tenía un poquito para poder digerir un poquito más, digamos, las aplicaciones de las conclusiones del paper, pero la prioridad a cualquier otra persona que quisiera hacer una pregunta. Bueno, entonces yo aprovecho por ahora, creo que no estoy viendo mano levantada ahorita. Entonces, no, pues digamos, yo quería que volvieras de pronto un poquito sobre las conclusiones. Entonces, digamos, lo que me llevé fue pues, precisamente este substitution effect. Entonces, lo que estás diciendo es, particularmente en países en el que, digamos, los sistemas de control, digamos, los biases que puede haber, porque no hay, digamos, un gobierno corporativo tan fuerte, digamos, se pueden, digamos, contrarrestar con este efecto que tiene de la diversidad en los boards, ¿cierto? Es decir, si las juntas directivas son más diversas, básicamente eso funciona como una especie de control de gobierno corporativo, o sea, como que compensa un poquito esa falta de reglas o de respeto de las reglas, si entendí bien. No sé si eso es como un poquito, a ver, como de forma un poquito más, digamos, en layman terms, como la conclusión, y digamos, y pues que me confirmes eso. Y la segunda es, no te entendí este tema de que cuando decías que los resultados son diferenciales, si podrías de pronto profundizar un poquito más, ¿qué querrías decir con esto en tus conclusiones? Sí, no, en relación con el primer punto, pues digamos, estamos hablando de protección al inversionista al final del día. Digamos que países con tradición legal francesa, cuando en los estudios de gobierno, y esto pues viene de toda la gran literatura de Law and Finance, de Slifer, Laporta, sí, López, los cuatro, Laporta, López de Silanes, Slifer and Bisney, que de hecho en finanzas, pues estos papers ya tienen 20 años, pero en finanzas han sido de los papers más citados en los últimos 20 años, o sea, han sido muy, muy importantes en el tema de Law and Finance.
cuando ellos hacen todos estos rankings de protección al inversionista, pues sí, desafortunadamente países como América Latina, además que venimos de tradición legal francesa, pues no salimos bien calificados. Por lo tanto, la junta de directivas sobre el papel y en la tradición de corporate law en los Estados Unidos, si usted hace el fiduciary duty como está en la ley, en el corporate law de los Estados Unidos, usted no necesita ni siquiera códigos de gobierno ni nada de esas cosas. Si usted cumple todos su papel como director, en su responsabilidad como director, es más que suficiente. Aquí lo que pasa es que con las reformas que hubo a los emisores de valores, se hizo énfasis en este tema del agency view, capturado por el papel que tienen los directores independientes. Y se forza de alguna forma a que las empresas listadas en bolsa, las públicas por acciones, hayan tenido que hacer ese cambio, y al hacer ese cambio implicaba la escritura y publicación de los códigos de buen gobierno, que eso no es solo un simple papel, eso implica un cambio en los estatutos de las empresas. Entonces, hacer cambios estatutarios pues son cambios complejos. Este paper dice, bueno, no miremos solo si es independiente o no, miremos el atributo en términos de su profesionalidad y de su formación. Así sea insider o sea outsider, una persona mejor formada pues hace mejor su trabajo de monitoreo y hace mejor su trabajo de provisión de recursos. En ese sentido, en este esquema de, digamos, de baja protección al inversionista, tener juntas fuertes y profesionalmente muy legítimas y muy legítimas para el mercado. Es que cuando yo tengo, por ejemplo, un BlackRock tiene un puesto en una junta directiva en una empresa, pues eso seguro para cualquier otro inversionista o otro gran inversionista institucional es un sello de garantía. O en Chile lo que ha pasado es que la presencia de las AFPs en juntas de las principales empresas en Chile, claro que ellos tienen una limitación que no pueden tener más del 7% de propiedad accionaria, pero tener una AFP ahí es importante. Entonces, no sé si esa primera pregunta la contesté. Lo del efecto diferencial, Daniel, es un test, es un test de muestra, es un cross-sample test, en el sentido de que así como yo puedo dividir la muestra de estas empresas, no sé, en las que sean grandes y pequeñas, ¿no? O sea, o las que están por encima en el percentil 75 y en el percentil 25 en tamaño. Aquí hacemos las submuestras con base a criterios de indicadores que me están señalando si hay bajos estándares o altos estándares esperados en gobierno corporativo interno. Entonces, uno es, en este caso, por ejemplo, el del chairman, el del CEO Chairman Dummy, quiere decir que nosotros esperamos que en las empresas donde el gerente general es presidente de la junta directiva, pues es un esquema débil de gobierno. Esto no quiere decir que este personaje lo pueda hacer bien, pero digamos, es un candidato natural a que pues, se tenga esquemas débiles de gobierno, y el efecto marginal entonces del Board Capital Index es mayor. Entonces la junta más profesional me compensa esa debilidad interna que tiene la firma. O lo mismo en la razón de independientes. Si la regulación sugiere que más o menos la razón de independientes por lo menos sea un 20, un 25%, para que haya, digamos, capacidad de decisiones, digamos, con pros y cons. Yo puedo tener juntas que, a pesar de que, digamos, la ley no, digamos, aquí en gobierno corporativo, la filosofía, el corporate law es comply or explain, es decir, si usted no cumple, explique.
No es que sea obligatorio que tenga el 25% y si no lo sanciona, digamos, tipo regulación prudencial. Entonces, el efecto también. Entonces, yo tengo, digamos, una razón de independientes del 10% y no del 25%, que es lo que sugieren los estándares internacionales. Es un indicador de un esquema interno débil de gobierno, pero entonces es compensado por el World Capital Index. Esa es, digamos, digamos, una contribución interesante. Digamos, los reviewers que han podido leer varias versiones de este paper han mencionado que esto es digamos, un tema interesante, pero hay que tener el contexto, como decía, de que estamos mirando empresas en América Latina representativas de mercados emergentes, donde la propiedad corporativa es muy diferente, pues al caso de los Estados Unidos. Esto de pronto en el caso de los Estados Unidos no tiene mucha incidencia. ¿Por qué? Porque primero no hay block holders, para empezar, esto es propiedad dispersa. Segundo, la independencia en juntas en las firmas en los Estados Unidos hace muchísimos años, está por encima del 60-70%, e inclusive eran escépticos con el tema de que pues, si yo ya llego a unas juntas con miembros externos independientes tan altos, adicionar uno más ya no va a tener un efecto. Y el CEO, y el único punto sería eso. Yo todavía veo en grandes empresas Standard & Poor's, por ejemplo, como una muestra representativa, que todavía, a pesar de todas las recomendaciones que tienen más de 30 años, que esto salió desde el Cadbury Report en Inglaterra en mediados de los 90, donde se sugería, hombre, hay que tener una independencia entre el CEO y el chairman. Y todavía uno ve en muchas grandes empresas norteamericanas donde el CEO sigue siendo el chairman of the board. Sería de pronto el único punto que es coincidente, pero los otros dos es mucho más de estructura corporativa de país emergente y de holdings dentro de país emergente. Listo. Bueno, No sé si muchísimas contesté. gracias. Perfecto, sí, perfecto. Eso me parece súper interesante, me parecería súper chévere de pronto que si sacaras como digirieras eso como para en términos de un documento chiquito como de implicaciones para regulación en Latinoamérica, porque es cierto que, no dicho, si esto se tiene el impacto que estás viendo ahí, es decir, que la heterogeneidad de los boards puede jugar este rol compensatorio digamos, de la debilidad de gobierno corporativo en la región, pues podría tener un impacto bien importante, ¿no? No, y también para los accionistas, interesante. también para los accionistas controlantes de los grupos. Esto es decirle decirle, mire, este tema de board diversity es algo importante, y piénselo para sus empresas, porque va a tener el mercado al final del día les va a dar una prima de valor. Y eso es lo que dicen todos estos estudios. Solo para cerrar, con la experiencia de Bovespa. Bovespa en el año 2000 implementó esta cosa del mercado segmentado de Sao Paulo, de tres diferentes niveles de disclosure en términos de gobierno corporativo, y porque en Brasil había un problema muy complicado con las acciones duales, donde los inversionistas decían, bueno, yo invierto aquí y pasado mañana me hacen una emisión de acciones duales y me diluyen el poder. Entonces, esto muy presionado por los hedge funds y los grandes fondos en Brasil, porque es que en Brasil los hedge funds sí son grandes. Se creó el nuevo mercado diciendo, mire, aquí los que vayan a transar en el mercado segmentado, eliminen todas las acciones duales, una acción, un voto, ordinary shares, y listo, y otras condiciones. Digamos, usted me tiene que mostrar que tiene el 25% del threshold en juntas directivas, etcétera, etcétera. Bueno, yo me acuerdo en el 2005, en la conferencia de mercado de capitales, la antigua, la que organizaba el Banco de la República con Asobancaria, trajeron a Teresa Santana, que fue la que implementó todo este proyecto de Bovespa, y pues contó toda esta historia. El tema es que 10 años después, ya en el 2010, más de 100 de las grandes empresas brasileras ya estaban totalmente cotizadas en el nuevo mercado,
y con, digamos, con unos diferenciales en Q muy fuertes a las que estaban fuera del mercado diferenciado. Entonces, esto quiere decir, mire, governance paga, hay que hacer la inversión, y téngalo por seguridad que el inversionista, porque aquí estamos hablando que es un inversionista, aquí no estamos hablando, digamos, estamos hablando de professional investors que complementan, esto tiene la gran inversión de los institucionales, complementa de lejos la razón costo-beneficio, el beneficio es bastante mayor al costo. Entonces, es un poco el mensaje, que esto, digamos, es importante y tiene un efecto en el mercado. Listo. Muchas gracias, Carlos. Entonces, no, antes de terminar entonces la reunión, quiero aprovechar y contarles un poco los siguientes seminarios Ágora de este semestre. El próximo será el septiembre 18 de Andrés Casas, que viene de la Alcaldía Mayor de Bogotá y nos va a presentar un trabajo de investigación que están haciendo allá. Luego vamos a tener a Carlos Hernández, profesor aquí de la facultad, que va a tener un trabajo que creemos que va a ser bastante controversial. Yo creo que la discusión va a ser bastante animada. Ese es el 16 de octubre. El 30 de octubre viene Alfonso Gambardella, que es un profesor con mucha trayectoria de Bocconi. Luego el 13 de noviembre viene Haijin Young de Kellogg School of Management de Northwestern University, y va a cerrar este semestre Miguel Martínez, nuestro profesor, el 27 de noviembre. Entonces, por favor, estén pendientes para que pues, podamos seguir aprovechando este espacio. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Carlos, y hasta la próxima entonces. Listo, Daniel, muchas gracias. Bueno, feliz día a todos. Gracias a todos por su participación, por conectarse y estar ahí. Gracias. Muchas gracias.